que se encuentren todos bien en compañía de sus seres queridos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver la parte final de la respiración oxidativa. Esta que es la etapa 3, donde ya vamos a ver cómo se utilizan los agentes reductores que se obtuvieron en el ciclo de Krebs. Bueno, entonces, recuerden entonces muchos que empezamos con la glucólisis, que esta glucólisis se da en el citosol de la célula y que aquí esta glucosa pues va a ser degradada hasta piruvato. Recuerden que aquí por una glucosa tenemos dos moléculas de piruvato. Este piruvato entonces va a entrar a la mitocondria y en la mitocondria va a ser transformada a acetilcoenzima A. De acetilcoenzima A entra lo que es el ciclo de Krebs y de ahí obtenemos los NADs y FADs que van a ser agentes reductores. Ahora, acuérdense que también estos agentes reductores pueden obtenerse a través de la degradación de otros compuestos diferentes a los azúcares, como los aminoácidos y los ácidos grasos. Los aminoácidos pueden entrar directamente al ciclo de Krebs o bien desde el acetilcoenzima A, lo mismo que los ácidos grasos, o directamente hasta el ciclo de Krebs donde se van a obtener los agentes reductores. Ahora sí, una vez que ya tenemos los agentes reductores, estos tienen que estar, fíjense bien, tienen hidrógeno y es como la papa caliente, no soportan el hidrógeno, tienen que deshacerse de él. Entonces, están en una forma reducida. Van a tender a oxidarse. ¿Qué quiere decir? Que van a tender a ceder sus electrones para poder estar en un estado oxidado. ¿Y esos electrones a dónde los van a enviar? Pues los van a enviar a lo que se conoce como la cadena respiratoria, que es lo que conforma ya la etapa 3 de la respiración. Y esta cadena respiratoria va a estar conformada por una serie de proteínas transmembranales que van a estarse oxidando y reduciéndose, así como un efecto dominó, una se oxida, la otra se reduce, la otra se oxida, la otra se reduce, hasta que al final el último aceptor de esos electrones va a ser el oxígeno y va a neutralizar todas las reacciones convirtiéndose en agua. Ahora, esto, a partir de estas cadena respiratoria o de este paso de los electrones por estas proteínas transmembranales, se va a generar ATP. ¿Qué es en sí a lo que pretendemos llegar? Ver cómo a partir de una molécula de glucosa se puede obtener a través del catabolismo energía, ATP, ¿verdad? Que dijimos que esa energía después se va a utilizar en reacciones de anabolismo o síntesis. Bueno, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es esta parte de aquí, cómo se utilizan los agentes reductores en la cadena respiratoria y cómo esto conduce a la síntesis de ATP. Bueno, ¿en dónde ocurre esto? Estos procesos de oxidación ocurren en la mitocondria, como habíamos visto en la clase pasada. La mitocondria es donde ocurre el escenario de la acción, es donde se va a generar toda esta serie de reacciones óxido-reducción que tienen como último fin o terminan con la síntesis de ATP. Ahora, vamos a recordar cómo está conformada la mitocondria, que lo vimos en la clase pasada. La mitocondria, acuérdense que es un organelo que está dentro de la célula que proviene de un procariote ancestral. Recuerden que vimos en la clase pasada que lo que se sabe es que un eucariote primitivo fagocitó a la mitocondria, que era una bacteria, y se estableció una simbiosis. Entonces, esta mitocondria tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna.
¿ok? El espacio que hay entre la membrana externa y la membrana interna lo vamos a denominar espacio intramembranal. Y el espacio que genera la membrana interna, a eso le vamos a llamar matriz. Ahora, esta particular parte de la respiración oxidativa, la etapa 3, sucede en la membrana interna. Entonces, antes de entrar a eso, quiero hacer un breve resumen para que nos acordemos cómo está conformada una membrana. Si no tenemos claro cómo es la membrana, pues se nos va a dificultar entender cómo están clavadas en ella estas proteínas que conducen a los electrones a través de reacciones redox. Entonces, miren, la membrana de una célula, cualquier membrana, ya sea la membrana externa o una membrana que delimite a un organelo como la mitocondria, todas las membranas son iguales. ¿A qué me refiero cuando digo iguales? Que tienen la misma naturaleza química. ¿Y cuál es esta naturaleza química? Pues están conformados de dos biomoléculas, están conformados de fosfolípidos y de proteínas, ¿ok? Si ustedes buscan la definición de una membrana, les va a decir que excluye el medio ambiente interior de un medio ambiente exterior, que es dinámica, fluida, pero a la vez rígida, altamente selectiva, y que está compuesto de lípidos y de proteínas, ¿ok? Entonces, fíjense bien, a la membrana como tal, la característica principal que tienen las membranas es que estos lípidos que la conforman forman una bicapa. ¿Qué quiere decir? Que forman dos capas que están una enfrente de la otra y a esto se le conoce como bicapa. Los lípidos que conforman las membranas, los que están más abundantes se conocen como fosfolípidos. Ahorita me voy a regresar a esta diapositiva. Los fosfolípidos, como cualquier lípido, son insolubles en agua, ¿ok? Pero son solubles en compuestos orgánicos. Este tipo de moléculas, estos fosfolípidos, tienen la naturaleza de que son anfipáticas, que quiere decir que por un lado son hidrofílicas y por el otro son hidrofóbicas. Al lado que es hidrofílico le llamamos extremo polar y al lado que es hidrofóbico es un extremo no polar. En el caso de los fosfolípidos, fíjense bien, los fosfolípidos tienen esta región de aquí que es su extremo polar, que generalmente está compuesto por un glicerol, un fosfato y cambia esta otra parte de aquí dependiendo del tipo de fosfolípido que sea. En este caso, pues es una colina. Esto que está aquí, que si nos lo llevamos ya a ponerlo en base a elementos, vean ustedes que aquí sí hay posibilidad de que el agua se pueda enlazar. Por eso esta parte de aquí es el extremo hidrofílico o bien extremo polar. Al glicerol, estos lípidos, este extremo polar tiene unido dos ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas, entonces todos los enlaces están saturados y aquí no hay forma de que se pueda unir con el agua. Entonces, por eso esta parte de aquí es hidrofóbica o bien es el extremo no polar. Si lo vemos ya de manera didáctica, podemos decir entonces que un fosfolípido tiene una cabecita y dos colas de ácidos grasos hidrocarbonados. Entonces, la cabecita, decimos que es el lado hidrofílico y esto de aquí es el lado hidrofóbico. Entonces, cuando ponemos los fosfolípidos uno enfrente del otro, pues las colitas hidrofóbicas tienden a ponerse una enfrente del otro de forma tal que en este espacio se excluye el agua. Y las cabezas polares
pues van a quedar hacia los extremos. Por eso una membrana puede delimitar dos medios ambientes, porque el agua que quede de estos lados, pues no va a poder atravesar la parte donde están los ácidos grasos hidrocarbonados, ¿ok? Entonces, por eso se generan entonces dos capas, una y dos. Esto es entonces una bicapa, ¿ok? Fíjense bien, si lo vemos en tercera dimensión, pues más o menos así se vería las bicapas, viendo los fosfolípidos, ¿verdad? Las colitas hidrocarbonadas unas enfrente de otras y las cabezas polares en los extremos, ¿ok? De manera tal que en esta parte de aquí, pues no va a haber agua. Ahora, además de los fosfolípidos, existen otras biomoléculas que conforman parte de la membrana, que son las proteínas, que son estas que están aquí en color verde, ¿ok? Entonces, las proteínas de la membrana también son anfipáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que, que van a tener un extremo polar y un extremo no polar. Hay dos tipos de proteínas de membrana. Aquellas proteínas de membrana que son periféricas, que tienen un pequeño extremo no polar que está clavado en la membrana, por aquí tiene que ser hidrofóbico, y el resto de la proteína está hacia uno de los medios que delimita la membrana, ¿ok? Y en estas proteínas periféricas, por la mayor parte de los aminoácidos son de naturaleza hidrofílica. Ahora, el otro tipo de proteínas son las proteínas transmembranales, las cuales pueden atravesar desde una hasta varias veces la bicapa de lípidos. Estas proteínas transmembranales, todos los aminoácidos que estén atravesando la bicapa, pues tienen que ser, hidrofóbicos, tienen que tener, toda esta parte de aquí tiene que tener una gran capacidad no polar, ¿ok? Hidrofóbica, y los aminoácidos que quedan en los extremos, pues son hidrofílicos. Entonces, las proteínas que intervienen en el transporte de los electrones son de esta naturaleza, son proteínas transmembranales, y como intervienen en el transporte de los electrones, les vamos a denominar proteínas transportadoras. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, esto que vamos a ver ahorita, la etapa 3 se va a llevar a cabo aquí, en la membrana interna. La mitocondria tiene dos membranas, la membrana externa y la membrana interna, y tienen la misma naturaleza química. Son bicapas de fosfolípidos que tienen proteínas transmembranales y proteínas periféricas. ¿Ok? Ahora, la membrana externa se caracteriza porque en ella se lleva a cabo la elongación de los ácidos grasos. Se desaturan los ácidos grasos, se lleva a cabo la síntesis de fosfolípidos, mientras que en la membrana interna, que es donde vamos a estar ahorita, aquí es donde se lleva a cabo el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, la etapa 3 de la respiración oxidativa. ¿Ok? Recuerden que en la matriz, que fue lo que vimos en la clase pasada, aquí en la matriz es donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Y aquí en la matriz es donde se pasa de piruvato a acetilcoenzima A. ¿Ok? Entonces, en la etapa 3 nos vamos a poner en esta membranita de aquí, que viene siendo la membrana interna. Entonces, la membrana interna en las mitocondrias está muy plegada sobre sí misma, ¿ok? A menudo está tan plegada que los dobleces pueden llegar de un extremo al otro, ¿ok? Ahora,
Las proteínas transmembranales van a estar en toda esta parte de las crestas que forman la membrana interna. Y fíjense bien que entre más crestas tenga una mitocondria, es decir, entre más apiladas estén las crestas, significa que tiene más actividad oxidativa, es decir, que está produciendo mucho ATP. Entonces, por ejemplo, las células del músculo cardíaco que tienen una respiración muy alta, tienen sus mitocondrias con muchos pliegues de las crestas. Mientras que las células hepáticas, por ejemplo, que tienen una respiración mucho más tranquila, tienen las crestas un poquito más dispersas. Bueno, ahora, fíjense bien qué sucede en esa membrana interna. Fíjense bien, veíamos en la clase pasada, después de que el piruvato que se produjo en el citosol pasa a la matriz de la mitocondria, tiene que ser transformado hasta acetilcoenzima A. De aquí, de esta acetilcoenzima A, va a entrar al ciclo de Krebs y de aquí vamos a obtener agentes reductores. Ahora, los agentes reductores, como el NAT, ¿verdad? No solo se pueden obtener o no solo llegan a la matriz por el proceso del ciclo de Krebs. Hay NATs que pueden entrar a la mitocondria porque vienen de procesos de reducción y oxidación en el citosol. Entonces, aquí en la matriz se va a conjuntar tanto los NADH que se obtuvieron en el ciclo de Krebs, como aquellos NADH que vienen del citosol y aquellos otros que pueden obtenerse de otras vías, pero independientemente de dónde venga el NADH, el chiste es que una vez que ya se está acumulando en la matriz, este NADH que está reducido no soporta estar reducido, tiene que deshacerse de ese hidrógeno, es decir, tiene que oxidarse. ¿Cómo lo hace? Pues pasando sus electrones a una proteína transmembranal que está en la membrana interna que se conoce como complejo 1. Entonces, al momento en que el NADH se deshace de su hidrógeno, de su protón, este pasa para acá y entonces de estar en un estado reducido va a volver a su estado predilecto, que es el estado oxidado. Entonces, si aquí estaba reducido y avienta los electrones al complejo 1, el complejo 1 entonces ahora va a estar reducido. Pero tampoco le va a gustar estar reducido y entonces, ¿qué va a suceder? Va a deshacerse de ese electrón y lo va a pasar a un complejo lipídico que va a ser la coenzima Q, que también se conoce como ubiquinona. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, durante el ciclo de Krebs hay una enzima que pasa de succinato fumarato, que ahorita la vamos a ver, y que genera FADH, que es un agente que también está reducido. Por supuesto que no va a querer a los hidrógenos y esta de aquí los va a aventar a la coenzima Q o ubiquinona. Entonces, esta ubiquinona a su vez los va a pasar al complejo 3. Entonces, fíjense bien, vamos de reducido a oxidado. Este está reducido, avienta los electrones y entonces se oxida, pero este se reduce. Este avienta los electrones, se oxida y esta se reduce. Y luego, este está reducido y se los avienta acá para que la coenzima Q se reduzca y el FATH vuelve a oxidarse. Entonces la coenzima Q, que también se conoce como ubiquinona, en este momento va a estar reducida, avienta los electrones al complejo 3, se oxida, el complejo 3 se reduce,
Luego este complejo 3 avienta los electrones al citocromo C, que esta va a ser una proteína móvil soluble que da hacia la cara externa, hacia el espacio intermembrana. Y de aquí, estos electrones van a pasar al complejo 4, perdón, donde ya el último sector de los electrones va a ser el oxígeno, y aquí entonces se termina todo este show porque aquí se neutraliza ya que se forma agua. Ahora, desde aquí, desde el NAD hasta acá, hasta el agua, se van a estar acumulando en el espacio intermembrana. Acuérdense que esta va a ser entonces la matriz, lo azul, esta va a ser la membrana interna, este va a ser el espacio intermembrana y por acá ya va a estar la membrana externa. Entonces, desde aquí hasta acá se van a estar acumulando protones en el espacio intermembrana. Y este acumulamiento de protones me va a generar un gradiente electroquímico. Luego estos protones van a volver a entrar en una proteína transmembranal que va a ser el complejo 5, la cual tiene la capacidad de sintetizar ATP al momento en que entran los protones. Entonces, fíjense bien que esta membrana interna de las mitocondrias es de las membranas que se encuentran en la célula que tienen muchísimo más proteína que lípidos. El 70% de su estructura son proteínas, son todas estas proteínas transmembranales que participan en la respiración oxidativa, y el 30% son la bicapa. ¿Okay? Entonces, esto hace que la membrana interna de la mitocondria sea de las membranas biológicas con mayor abundancia. Bueno, entonces, tenemos pues entonces que en la membrana interna vamos a tener 4 complejos transmembranales que van a estarse lanzando los electrones como en un efecto dominó de un estado reducido a un oxidado, y al momento que pasa esto se van a estar acumulando los protones que luego van a entrar en el complejo 5 para formar ATP. ¿Ok? Entonces, hemos visto hasta este punto de forma resumida todo lo que pasa a través de la respiración oxidativa. Todo esto desde aquí hasta acá es lo que llamamos la respiración oxidativa, la etapa 3, y ya lo vimos de forma resumida. Ahora vamos a empezar a desglosarlo complejo por complejo.